estaremos presentando un espacio histórico y cultural de nuestra cotidianidad. Se trata del Museo Provincial Palacio de Junco, un inmueble de nuestro día a día, pero que con pasajes y anécdotas puede sorprender. Una edificación de la que se dice su dueño pagó para apropiarse del espacio público y romper un tanto con la arquitectura típica de la Matanzas colonial. Y por eso aparece su portalón casi de la nada al bajar la calle Milanés. Como institución museable, sus fondos fueron creciendo con la colaboración desinteresada de los matanceros. Solo que hablar del Museo Provincial de Matanzas, el primero creado durante la Revolución, implica recorridos, anécdotas y datos. Vamos camino al Teatro Sauto, inmueble vinculado al devenir histórico-cultural de la ciudad de Los Puentes, pues tan solo a 9 meses del triunfo de la Revolución, en parte de esta majestuosa edificación, se ubicó el incipiente Museo Yumurino. La idea de fundar un museo en Matanzas viene desde los años 40. Hay un grupo de personas, incluyendo a Israel Moliner, que quieren crear un museo en la ciudad de Matanzas por todo lo que va a representar esto para una ciudad que viene desde el siglo XIX con el nombre de la Atenas de Cuba, con todo un desarrollo cultural histórico, teniendo en cuenta que ya Cárdenas tenía su museo, que es el hoy Oscar María de Rojas, pues se quiere fundar un museo. El 6 de septiembre de 1959, justo a las 10 de la mañana, abrió sus puertas la simiente inicial del actual Museo Provincial Palacio de Junco. Radicó en el Teatro Sauto. A un mes de su apertura habían desfilado por allí cerca de 9.000 personas. Sus fondos crecían con la participación de la población. Casi al finalizar ese año de 1959 se habían recibido 150 objetos donados. Matanzas, como todos sabemos, y estamos en víspera del 325 aniversario, se funda el 13 de octubre de 1693. Se funda con una iglesia que no es donde está frente a hoy la catedral, y era de madera, no era con la fortaleza que hoy tiene la catedral, y viene un ciclón y esta iglesia es devastada. Las piezas que tiene la iglesia, pues pasa a la casa de Amuedo. La familia es quien cuida, protege todas las piezas de la iglesia. Y la sociedad matancera, en reconocimiento a esto, pues hace realmente un escudo heráldico, que es este que nosotros tenemos hoy en la Sala Ciudad, porque es un reconocimiento que le hace la población matancera a esta familia por cuidar, por proteger todas las piezas que va a tener la iglesia. Los fondos crecían y el espacio resultaba insuficiente. Por ello, la institución cambió de sede en varias oportunidades y cerró sus puertas en 2 ocasiones hasta diciembre de 1980, cuando se instauró definitivamente en el Palacete de los Juncos. Como edificación fue construido en 1838 y perteneció a uno de los hombres más ricos de las Matanzas del siglo XIX, Vicente de Junco y Sardiñas. Es la típica construcción colonial de portalón, poco usual en la ciudad de Los Puentes decimonónica. Para 1970 estaba en estado ruinoso, de ahí que el inmueble pasase a manos del gobierno revolucionario, quien emprendió su restauración. En 1980 abrió sus puertas como museo. Hoy nosotros, además de atender esta institución, atendemos los 22 museos que forman la red de museos atendidos por el Sistema de Cultura, más otros 2 museos que no son del Sistema de la Cultura, que es el Museo Bombero y el Museo del Azúcar, del cual metodológicamente atendemos y del cual también tenemos muy buenas relaciones con estas 2 instituciones que también son museos y también atesoran la historia de esta provincia. El collar de dientes de foca de nuestra colección de arqueología constituye una de las piezas más importantes dentro de la colección. En la década de los 70 fueron descubiertos en el Salón del Sol de la Cueva de la Pluma por miembros del Grupo Humboldt de la Sociedad Paleológica de Cuba y posteriormente identificado por el eminente paleontólogo Cara Redondo de la Mata. Es una pieza muy importante porque ella sola nos habla de las relaciones del individuo, o sea, del aborigen, específicamente los preagroalfareros, las comunidades preagroalfareras, con el ambiente, ¿no? O sea, las especies zoológicas que habitaban en su espacio.
Los fondos museográficos del recién creado Museo Provincial iban en ascenso y así se pudo crear una colección de armas, de objetos de la colonia y de la vida y obra de personalidades de la cultura y la historia del territorio. Por ejemplo, de José Jacinto Milanés, de quien la ciudad vive un mito poético, de Carlos de la Torre y Huerta, un científico matancero y malacólogo de talla universal, colecciones de abanicos, monedas, bastones y pertenencias de los mártires caídos durante la dictadura batistiana y el combate de Playa Girón. Este último, la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. Pero yendo más allá, el Museo Provincial Palacio de Junco, desde los años 80 del pasado siglo, concientizó la valía de socializar el conocimiento y hacerlo con el concurso de la comunidad. Una manera de entender que la historia es también la hibridación de otras dimensiones como cultura y conocimiento. En este desarrollo cultural no se puede olvidar la idea que tuvo Fidel. Es decir, en aquel momento que Fidel invita, recomienda, exige de alguna manera que se tengan 10 instituciones culturales e invita también a ver un desarrollo cultural. Se crea en la ciudad de Matanzas los sábados culturales. La tarde canaria, la tarde catalana, la tarde española, que son espacios que se realizan mensuales y algunos bimensuales. También tenemos la Peña de las Culturas Asiáticas, que cuenta con gran afluencia de público también, incluso a veces tienen encuentros con personas de otras provincias y hacen demostraciones de artes marciales. Otro espacio con que cuenta la institución muy importante que lleva más de 30 años ya realizándose aquí es la Peña Tarde de Cabildo, con la agrupación Afrocuba. Y bueno, espacios que hemos rescatado, tenemos el Teatro Lírico, que también cuenta con gran aceptación del público. Me encuentro en el Departamento de Investigaciones, surgido casi a la par de ubicarse el museo en el Palacete de Junco. Su creación fue resultado de la gestión del historiador Raúl Ruiz y el lugar que ocupa actualmente el Centro de Documentación obedece a la donación del combatiente e historiador Osvaldo Torres Molina. El Departamento de Investigaciones del Museo Provincial siempre ha tenido muy en cuenta las necesidades investigativas de la provincia. Ha trabajado en múltiples aspectos, desde la arqueología hasta la historia política, la historia cultural, siempre de la provincia y tratando de abarcar los temas menos trabajados y los temas más importantes. Sobre esa base ha desplegado un trabajo amplio en la historia de Matanzas en general, de la provincia y de la ciudad. Y han salido libros muy interesantes, libros muy valiosos que han servido para la educación y para el estudio posterior de la cultura. Esta es la planta baja. Aquí se halla una de las piezas más interesantes, la que todos quieren ver antes de irse del Museo Palacio de Junco. Esta es una de las salas que tenemos aquí en nuestro Museo Palacio de Junco, más visitada de nuestra población. A nuestra momia, que es la única momia que tenemos aquí en nuestro país, llamada la señora Josefa Margarita Petronila Ponces de León Heredero. Cuando ella muere de una broncorespiración, porque era una señora enferma, o sea, padecía de asma, uno de los doctores le pone 2 sustancias químicas, como cloruro de zinc y sulfato de aluminio, para que el cuerpo no se corrompiera en el traslado de La Habana para Matanzas. Antes de irnos de aquí, nos ronda una interrogante. Precisamente este portalón guarda alguna relación con el acontecimiento que nuestra historia recoge como la reconcentración de Weyler. Creo que es una página muy amarga de la historia cubana, lo que significó la reconcentración de Weyler, tenerlos en el portalón y si usted revisa las defunciones tanto en el cementerio como en la iglesia, son bien impresionantes. Es decir, cuando yo que he tenido la posibilidad de revisar los libros tanto en el cementerio como en la catedral, cuando tú llegas a ese año 95, 96, 97, que tú empiezas a ver los muertos, es como algo que te da deseos de llorar. Y cuando tú te paras en el portal y sabes que de alguna manera ahí también murieron muchas personas, yo creo que lo que hagamos
el reconocimiento, haber puesto la tarra que tenemos puesta ahí, es parte de nuestro reconocimiento a los fallecidos, porque a esos hombres, mujeres, niños que fallecieron de una manera, yo diría bien brutal. Y es una página bien triste de la historia de Cuba. Esperemos que este viaje al interior del Museo Provincial Palacio de Junco los traiga a sus salas. Recuerde que están abiertas entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde de martes a sábados y los domingos hasta el mediodía. Un lugar que convida al encuentro con la historia y la cultura de la Atenas de Cuba.